objetivo de disminuir la violencia en nuestro país, así como disminuir los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos, se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. XEAG Noticias México. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues fíjense ustedes, después de la extradición de 29 reos a los Estados Unidos, ahora resulta que el Consejo de la Judicatura Federal rechazó la declaración de Omar García Harfuch respecto a los supuestos acuerdos con jueces para liberar a los narcos que se entregaron a los Estados Unidos. Bueno, fíjense ustedes, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, rechazó abiertamente y en forma descarada las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el riesgo de liberación de algunos de los 29 narcos mexicanos que fueron entregados a los Estados Unidos. Fíjense ustedes, la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, que abiertamente enfrentó al presidente López Obrador y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó las insinuaciones, dice ella, que son insinuaciones de Omar García Harfuch sobre el proceder de los juzgadores y juzgadoras, y también expresa su total disposición a que en este caso, si hay pruebas, dice ella, si Omar García Harfuch tiene las pruebas, que se proceda conforme a derecho, sin excepciones. Este descaro de Norma Piña no tiene precedente, porque ella sabe que la pus de la corrupción está dentro del Poder Judicial comandado por ella misma. Por eso ahora, pues ya al Poder Judicial no lo toman en cuenta para nada, porque ha resultado un fracaso en vista que es un nido de corrupción comandado precisamente por Norma Piña, pero ella quiere pruebas. Bueno, miren ustedes, como ya saben, el pasado 28 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa, hizo la siguiente declaración, y ahí les va entre comillas. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición. Esto derivado de acuerdos con algunos jueces del Poder Judicial que buscaban favorecerlos, como ya se ha hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Y fíjense ustedes, todavía Norma Piña dice que si hay pruebas, que se las presenten. Bueno, pues esto es un verdadero descaro, porque Norma Piña y los jueces y juezas que están actualmente en el Poder Judicial saben que solamente hay justicia para algunos mexicanos y que para otros no la hay. La declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se dio durante la conferencia de prensa del pasado viernes 27 de febrero, en la que detalló que las personas enviadas a los Estados Unidos contaban con diversas investigaciones en su contra por los delitos relacionados con el crimen organizado. Harfuch también aseguró que la acción de entregarlos a Estados Unidos se llevó a cabo porque existía el riesgo de una posible liberación por supuestos acuerdos entre jueces y criminales. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces
que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Con estos elementos, y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. Bueno, pues fíjense ustedes, su postura ocurre luego de que García Harfuch admitiera en una conferencia de prensa que Rafael Caro Quintero fue extraditado por el riesgo de ser liberado por jueces o que sus procesos de extradición fueran retardados como siempre lo ha hecho el Poder Judicial. Por eso, amigos, fueron enviados con tanta rapidez a los Estados Unidos porque los jueces querían liberar a muchos de ellos o en otros casos querían seguir retrasando los procesos. Bueno, pues el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o que sus procesos se siguieran atrasando para su extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y también durante largos años, o algunos otros los habían dejado escapar de los reclusorios en donde se encontraban recluidos. Acuérdense ustedes lo que pasó con el Chapo. Amigos, ¿no creen ustedes que este es un descaro de Norma Piña, que todavía en su cabeza piensa que el Poder Judicial está haciendo bien las cosas? Denme su opinión ustedes. Bueno, pues el Consejo de la Judicatura le dijo a Omar García Harfuch que actúe por las vías legales en caso de existir irregularidades en la actuación de los jueces. Y pues rápidamente García Harfuch le dijo que ahí estaba el caso del Güerito. Escuchen lo que dijo. Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento, autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y por supuesto beneficia a los dos países, pero los más beneficiados es nuestro país. Teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acaba de hacer el ejército mexicano de José N., alias el Güerito, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se... Pero la presidenta de la Judicatura no entiende estas cosas y sigue rechazando que los jueces no tienen acuerdos con algunos de los 29 narcos que fueron enviados a los Estados Unidos. En un comunicado oficial, también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reafirmó su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho y exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a actuar por las vías legales en caso de existir irregularidades. Bueno, pues rápidamente la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le contestó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la corrupta Norma Piña, que la corrupción en el Poder Judicial es aberrante y que perjudica abiertamente al pueblo mexicano. Por eso les digo que no tiene vergüenza esta señora, ni tampoco los jueces que están detrás de ella misma y que quisieron parar las elecciones para elegir a los jueces, ministros y magistrados el próximo mes de junio. Escuchen ustedes lo que dijo la presidenta de la República a este respecto. En la conferencia de las 11, creo que va a ser en Secretaría de Seguridad, ¿no? A las 11, un poquito después, por ahí. Yo les puedo decir una cosa. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta
ofensiva corrupción. XEAG. No Noticias México.